Hola. Bueno, vamos a empezar la charla ahora. Lo primero, gracias por venir. Es el primer evento de este año. Esperemos que tengamos un poquito más de asiduidad que los últimos del año pasado. Como siempre, estamos abiertos a ponentes, a charlas, así que cualquier cosilla que se os pase por la cabeza ya sabéis, ¿vale? Os ponéis en contacto con nosotros y ya organizamos una charla, ¿de acuerdo? Os pongo aquí el hashtag con el que si se quiere, se va a sortear una licencia de PHP Storm, así que, bueno, lo tenéis por ahí y luego al final del sorteo hacemos o sea, al final de la charla hacemos el sorteo, ¿vale? CQRS Math. Bueno, antes de empezar queremos dar las gracias a 20 Labs, que es el patrocinador oficial de este grupo, y ponemos aquí unos datos de contacto, que de todas maneras, como esto se grabará en vídeo, cuando subamos luego los vídeos, que es otra, pero bueno, aquí tenéis los contactos porque están buscando gente, ¿vale? Por si queréis entregar el currículum o lo que sea. Y nada, sin más, ya os dejamos a Adoración, que va a hablar de CQRS. Muchas gracias. Un aplauso. ¿Ya está? Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Quería dar también las gracias a los organizadores de PHP Madrid que aceptaron mi propuesta para el Meetup. Y bueno, hace un año y pico estuve aquí dando una charla también sobre un patrón de desarrollo conocido como arquitectura hexagonal. Y en el turno de preguntas y respuestas, lo último que comenté fue que el patrón de arquitectura hexagonal se podía utilizar conjuntamente con otros patrones de desarrollo como CQRS. Y aquello pues debió ser un comentario premonitorio porque hoy estamos aquí para hablar de eso. Vamos a ver qué es CQRS, cómo implementarlo, qué ventajas y qué inconvenientes tiene. Pero antes, para los que no me conozcan, me presento. Me llamo Adoración González Toboso, soy ingeniero informático por la Universidad Complutense de Madrid y llevo más de 8 años trabajando con desarrollo software en PHP. Ese que veis ahí es mi usuario de Twitter, señorita developer, y entre mis aficiones están coleccionar elefantes de PHP y también soy paracaidista. Pero hoy no hemos venido aquí a hablar de paracaidismo, sino de CQRS. A ver, perdonadme. Antes de empezar a explicar qué es CQRS, permitidme que haga una reflexión. Y es que creo que estaréis de acuerdo conmigo en que, como desarrolladores software que somos, la estrategia que solemos utilizar y a la que todos nos han enseñado cuando interactuamos con un sistema de información es tratarlo como un almacén de datos CRUD. Todos tendremos un modelo mental de clases que conforman un modelo de dominio donde se manipulan pues, entidades y objetos que contienen la información de nuestro negocio concreto. Un modelo donde se pueden crear nuevos registros, se pueden leer registros que existen, actualizar registros también existentes y borrar algunos registros cuando sea necesario. Pues en el caso más sencillo de interactuación con una aplicación software, pues va a consistir en la recuperación y en el almacenamiento de esos registros. Pero puede pasar que según nuestras aplicaciones se van volviendo más sofisticadas, nos vayamos alejando constantemente de ese modelo. Puede ser que necesitemos pues obtener información de una forma diferente a la que la hemos almacenado, o que necesitemos obtener la información de múltiples registros en uno solo, o que necesitemos inferir información que no guardamos en nuestra base de datos. Entonces, el primer propósito de esta charla es plantear que en cualquier aplicación, en el modelo de dominio que habita en el core de cualquier aplicación software, pueden coexistir
dos modelos. Uno cuya misión va a ser crear y manipular esa información y otro que podemos utilizar para leer. Y esa separación, pues en determinadas circunstancias y situaciones, pues nos va a resultar muy útil y muy valiosa. Aquí viene la primera diferencia que propone CQRS sobre otros modelos, y es que va a dividir el modelo conceptual que tenemos en dos modelos separados de lectura y escritura. Y vamos a tener dos actores importantes en cada uno de los modelos, respectivamente los comandos en el modelo de escritura y las queries en el modelo de lectura. Y cuando me refiero a modelos distintos, me refiero a distintos tipos de objetos ejecutándose en procesos lógicos distintos e incluso en hardware separado. Pero dejadme que os cuente una situación particular de la empresa para la que yo trabajo. Nosotros hacemos software de gestión documental para bibliotecas y bueno, pues las bibliotecas han dejado de ser un sitio donde uno puede ir a sacar libros. Ahora un usuario de una biblioteca puede solicitar el préstamo de otros recursos, por ejemplo, en formato electrónico. Nosotros tenemos una aplicación de gestión documental para las bibliotecas, para gestionar pues, todas esas operaciones que se pueden hacer. Una aplicación web con formularios, con listados, con vistas de datos, y tenemos pues, información de ese modelo de negocio en una base de datos. En un momento dado, nosotros quisimos cambiar la manera en cómo estábamos mostrando la información en unos listados, la manera en la que la estábamos mostrando y la cantidad de información que mostrábamos. Y nos dimos cuenta que era imposible de hacer en un tiempo razonable. Teníamos que cargar una colección de objetos de la base de datos y luego aplicarle pues, una serie de lógica, de transformaciones para adaptarlo a lo que queríamos enseñarle finalmente al usuario. Nos dimos cuenta pues, que teníamos un problema de rendimiento sobre nuestras lecturas, pues, porque no podíamos hacer eso en un tiempo razonable. Y de este contratiempo, pues pensando, vimos que muchos de los objetos de nuestro modelo de negocio, cuando eran leídos, los leíamos como una representación parcial, adaptada, de lo que ese objeto es en el sistema. Entonces, en ese punto, nosotros dimos por bueno que nuestra aplicación de préstamo tenía dos naturalezas distintas, dos naturalezas de aplicación distintas. Y vimos pues, que CQRS era un patrón cuyo pilar es ese mismo concepto de separación de las naturalezas que pueda haber en un modelo. Y con esa idea pues, nos pusimos a programar. Este esquema que veis aquí es un esquema súper básico de lo que es CQRS. Es un esquema casi minimalista, porque es muy frecuente escuchar hablar de CQRS conjuntamente pues, con otros conceptos. Pero lo que a mí me gustaría es que vayamos dando pasos en este esquema y incrementalmente pues, irán apareciendo todos estos conceptos. En este punto de la charla, lo único que tenemos que tener claro es que en nuestra aplicación pueden haber dos modelos, uno de escritura, otro de lectura, y que nos van a estar llegando operaciones de escritura, de lectura a nuestra aplicación y que tendremos que encaminar por cada uno de esos modelos. Si estuviésemos hablando en el entorno de una API, pues tendríamos operaciones, o sea, request, HTTP request sobre el modelo de escritura, pues con las operaciones post, put y delete. Y luego tendríamos consultas sobre el modelo de lectura, pues con llamadas de tipo get.
Y lo que vamos a tener que tener para sustentar esos dos modelos pues va a ser algún tipo de infraestructura en la que podamos escribir y de la que podamos leer. Vamos a entrar ahora a definir qué pinta tienen que tener por dentro cada uno de los modelos. En el modelo de escritura es donde se van a materializar todas las operaciones que modifican datos, que crean y que modifican datos. Y esto lo vamos a hacer utilizando una cosa que se llama comandos. Los comandos no es algo que se haya inventado para CQRS, sino es el patrón command de los patrones de diseño. Y van a representar las operaciones que se pueden hacer en el sistema. Van a tener pues todos una pinta muy parecida. Los vamos a crear con los inputs de entrada, inputs que nos pueden llegar pues bien a través de un formulario web o a través de llamadas de una API o porque tenemos un proceso ejecutándose en el CLI. Dependiendo del tipo de operación que represente el comando, pues vamos a tener un número de parámetros u otro. Los comandos, además de especificar las operaciones que se pueden hacer en el sistema, pues van a ser una forma de transporte uniforme de esos datos, de esos inputs, entre la entrada de mi aplicación y los servicios de aplicación que saben manejar comandos. ¿Cómo especifico los comandos que yo tengo que tener en mi aplicación? Pues una manera de hacerlo es definiendo los casos de uso que voy a tener. De esto hablé ya en la charla de arquitectura hexagonal con más detalle, pero la idea que quiero recuperar de aquella charla es que la definición de comandos se tendría que hacer de una manera agnóstica del contexto en el que se está ejecutando la aplicación. Esto no quiere decir más que da igual que si tengo un frontal web para mi aplicación o si tengo cualquier otro método por el cual puedo recibir interacciones, los comandos van a ser los mismos. Os hablaba de pues, una aplicación para gestionar el préstamo en las bibliotecas, pues la especificación de casos de uso y por tanto los comandos que yo tengo que programar pues podrían ser crear una solicitud de préstamo, que la crea pues, un usuario con una referencia de lo que quiere solicitar a su biblioteca, o resolver una solicitud de préstamo o eliminar esa solicitud de préstamo. Por lo que vengo comentando, parece intuitivo que los comandos los vamos a modelar como Data Transfer Object. Van a ser mensajes entre los clientes y los servicios de aplicación y por tanto los vamos a diseñar sin métodos más que los getters, los accesorios de las propiedades. Como DTOs pues son objetos sencillos, pero habría que tener algunas consideraciones importantes sobre ellos, y es que los comandos deberían ser inmutables, no deberían cambiar las propiedades con las que han sido creadas, mientras que entre que los creamos y llegan a ejecutarse en los servicios de aplicación. Otra consideración que podríamos tener sobre los comandos es que en nuestra aplicación solo un servicio de aplicación tendría que saber ejecutar un comando, o dicho de otra manera, un comando solo tendría que poder ser ejecutado por un servicio de aplicación. Aquí tenemos un ejemplo concreto de un comando en mi aplicación, que es crear solicitud de préstamo, que implementa un command interface y lo creo con todas las propiedades que necesito para crear una solicitud de préstamo en el sistema. Hemos dicho que hay servicios de la aplicación que saben manejar comandos. Pues esos servicios de aplicación son los command handler o manejadores de comandos. Los servicios de aplicación, hemos dicho que solo un comando, que un comando solo tendría que saber ser ejecutado por un servicio de aplicación,
pues qué comando corresponde con qué manejador, es una información que, bueno, pues que debería estar especificada con algún tipo de mapeo en mi aplicación. Los manejadores, los command handler, son los que ejecutan realmente la lógica de la operación concreta que yo estoy especificando en el comando. Son los que validan las reglas de negocio, son los que se entienden pues, con las factorías para crear objetos, con los repositorios. Y vamos a ver un ejemplo. Hemos hablado de un comando crear solicitud de préstamo, pues aquí tenemos su correspondiente crear solicitud de préstamo command handler, que implementa una interfaz command handler interface y lo construyo con dos dependencias, una de una factoría que crea peticiones y otra de un repositorio. Y en el método handler es donde voy a contener esa lógica que hace las operaciones que finalmente crean una solicitud de préstamo. En este punto estamos en el modelo de modelo de escritura, pues lo que no se tendría que hacer nunca es llamadas al modelo de lectura. Todavía no hemos hablado de él, pero puede resultar tentador que si yo he dicho que voy a tener un modelo para leer, quiera utilizarlo aquí para obtener información, o sea, para recuperar, por ejemplo, una entidad. Esto no es correcto, o sea, si yo tengo que leer aquí una entidad, pues lo haré utilizando, yo en mi caso, mi repositorio, porque estoy utilizando el patrón repository para desacoplar la infraestructura de la persistencia. Otra consideración y una duda que suele plantear en este punto del código es cuando veo un manejador, es si como resultado de aplicar esta lógica pues se tiene que devolver algo o el manejador tiene que devolver algún tipo de entidad o de objeto que hayamos creado. Bueno, pues no se debe devolver nada como resultado de la ejecución de un manejador. Eso supone una violación del patrón y vamos a considerar que si el cliente que ha hecho la llamada a este manejador recupera el control, vamos a suponer que todo ha ido bien. Pero ¿y si algo no va bien? ¿Por qué podrían ir las cosas mal cuando ejecutamos comandos? Tenemos dos tipos de errores, pues podríamos haber creado el comando con datos inválidos, con inputs inválidos. O podríamos haber creado el comando con datos válidos pero que generan estados inválidos de la aplicación. El primer caso pues lo podemos prevenir chequeando la validez de los inputs mucho antes de que se lleguen a ejecutar en el servicio de aplicación, en el manejador. De hecho, no deberíamos construir comandos con datos que sean inválidos. Y aquí no debemos confundir la validez de los inputs con las reglas de negocio. Un comando va a ser válido o no, un input va a ser válido o no, pero una regla de negocio pues, va a depender del contexto de la operación que esté haciendo. Los comandos válidos, ¿por qué podrían generar estados inválidos de la aplicación? Pues es que los comandos no tienen que ser ejecutados inmediatamente según se crean, sino que podríamos delegar en algún tipo de gestión de estructura para su procesamiento, podríamos encolarlo en un bus. De hecho, esa es la solución que se utiliza más frecuentemente, utilizar un bus de comandos. Pero no es un requerimiento del patrón usar un bus, o sea, cómo se procesa, cómo se gestiona el procesamiento de esos comandos, pues lo podemos considerar un detalle de implementación. En un momento dado, pues podríamos tener dos comandos como resultado de operaciones concurrentes sobre el modelo de escritura, que aunque estén construidos esos comandos con datos válidos, pues la operación que quiere hacer un comando sobre el que la precede, pues dé como resultado un estado inválido de la aplicación.
venimos hablando de una aplicación de préstamo, pues podría pasar que como resultado de dos operaciones concurrentes, en un momento dado, con muy poco tiempo entre uno y otro, pues tengamos para procesar un comando que sea resolver una solicitud y otro que sea eliminarla. Si nosotros en nuestro negocio tenemos un invariante que es que no se pueden eliminar solicitudes que ya están resueltas, solamente solicitudes que ya están pendientes y tienen que darse algunas condiciones más, pues esto, la aplicación de esos dos comandos sobre una misma entidad acabaría, estamos aquí hablando de operaciones concurrentes sobre una misma entidad, pues podría producir un estado inválido de la aplicación. Y aquí me podríais preguntar, pero bueno, ¿eso va a pasar? ¿Que alguien intente eliminar algo que otro intenta cambiar de estado? Pues sí, puede pasar, porque tengo dos personas con la aplicación web haciendo operaciones concurrentes sobre la misma vista de la solicitud, y en un momento dado uno quiere resolverla y otro quiere eliminarla. Y el por qué puede querer uno solicitarla, o sea, resolverla y otro eliminarla, bueno, pues no es relevante, pero la cuestión es qué pasa. Entonces, todos vamos a tener situaciones límite y condiciones de carrera en nuestras aplicaciones que vamos a tener que prever. ¿Podríamos evitar que esto pase? Bueno, pues no, no del todo. El que pase en mayor medida pues dependerá de varios factores, pero como os decía, son situaciones que nosotros tenemos que anticipar. Y lo que sí podemos definir pues son estrategias que aplicar pues cuando de la ejecución concurrente de dos comandos pues se da un estado inválido en la aplicación. Pues, por ejemplo, si queremos reintentar la ejecución del comando que ha ido mal, o como resultado de este conflicto lanzamos eventos que nos notifiquen de ello, y sobre todo qué va a devolver nuestra aplicación, qué respuesta va a obtener el usuario. Perdonad que se me ha ido un poco el hilo. Sí, perdonad. Y el caso es que cuando comentábamos las dos operaciones que se estaban intentando hacer sobre la misma vista de un objeto, de una entidad, podría pasar... A ver, la contraseña. Pues podría pasar que el gestor, que el bibliotecario que está intentando hacer la operación de eliminar, todavía tenga esa opción disponible, pues porque el comando que le precede no se había ejecutado, o bien porque se ha ejecutado y él no está viendo una vista actualizada del estado de la entidad. ¿Por qué puede pasar que en CQRS tengamos vistas que están actualizadas, información que está desactualizada? Pues es una pregunta que voy a dejar un momento en el aire, pero que luego vamos a recuperar. Y primero quiero explicaros a lo que me refiero cuando digo vistas. Ahora vamos a abordar el modelo de... Ay, perdonad, es que esto... Bueno, esto es una transparencia que comentaba, lo de la concurrencia de los comandos. Vamos a abordar el modelo de lectura, vamos a pensar que el modelo de escritura no existe, y una tarea importante va a ser pensar en qué datos tienen que ser consumidos que pueden ser consumidos por nuestra aplicación y qué estructura van a tener. Cuando decíamos al principio que íbamos a tener distintos modelos de objetos, modelos separados con distintos modelos de objetos, pues ahora lo estamos concretando. No vamos a utilizar las entidades o los agregados, si estuviéramos hablando en términos de DDD, para hacer operaciones de lectura. Vamos a crear otras estructuras
totalmente diferentes y las vamos a diseñar de forma adaptada, ajustada a lo que nosotros queremos consumir de nuestra aplicación. Y finalmente pues se las enseñemos al usuario pues en un listado, en un report, en una vista. Entonces vamos a diseñar queries que van a ser lo que modele esas preguntas que yo puedo lanzar a mi aplicación, esas consultas, y vamos a diseñar vistas o proyecciones que nos van a retornar esas queries. Esas vistas pues, van a contener datos que son una representación adaptada, parcial, modelada de la información que nosotros tenemos en la base de datos. Las queries, pues las vamos a modelar como Data Transfer Object, o sea, Data Transfer Object que transportan parámetros sobre los que hacer nuestra consulta. Pues yo podría querer recuperar toda la colección de peticiones de un usuario pues en un estado concreto o pues creadas en un rango de tiempo o con cualquier otro criterio. Y estas queries pues formarán parte de una capa de lógica que deberíamos mantener pequeña y que lo único que tiene que hacer es ser capaz de leer los requests de lectura que nos lleguen al modelo, transformarlo en estas queries y estas queries habrá un query manager que sepa definir, que sepa hacer corresponder la query que tenemos con la vista o proyección que va a retornar. Y además pues tiene que ser capaz de leer de la persistencia de vistas que tenemos. Las vistas o proyecciones pues lo podemos modelar también como Data Transfer Object, pero esto podría ser un array asociativo, un objeto JSON. Aquí podemos ser todo lo flexible que queramos. Estamos tratando información que no está normalizada como la que existe en la base de datos, sino información que nosotros hemos definido que tenga esta estructura, que es lo más adaptado a lo que yo finalmente quiero mostrar. Aquí tendríamos un ejemplo de una solicitud de préstamo como la ve un usuario de la biblioteca. Y aquí tendríamos cómo la ve un bibliotecario. De las propiedades que tienen, pues no os tenéis que quedar con nada más que con el hecho de que cada uno ve cosas distintas, para cada uno son relevantes unos datos u otros, y con esa idea es que yo voy a diseñar pues, mis vistas y mis proyecciones. Un dato importante aquí pues, sería no incluir en el modelo de lectura pues ninguna actualización, ninguna escritura de datos. O sea, nosotros, si cambiamos el valor de estas propiedades, porque de pronto tenemos un apagón cerebral, no van a llegar a ningún sitio. O sea, nosotros estamos leyendo de un almacén de vistas y recuperando esa información, pero en ningún caso estamos haciendo una actualización sobre esos datos. Si ya tengo pues mi modelo de escritura sobre el que se crea y actualiza información y también tengo un modelo de lectura con el cual recuperar esa información adaptada a lo que quiero consumir, pues es el momento de, de destapar esa caja negra que habíamos puesto al principio y que decíamos que iba a ser una infraestructura de persistencia cuyos únicos requisitos queríamos que fueran que se podía leer y escribir en ella. Pues eso se ajusta perfectamente a la definición de lo que es una base de datos, una persistencia de la que puedo leer y en la que puedo escribir. Pues yo puedo tener mi modelo de escritura que persiste el estado de mis entidades en una base de datos pues a través de mi ORM si es que estoy utilizando una solución relacional. Y luego pues mis operaciones de lectura, esas queries que me van a llegar y que tienen que devolver información,
lo que lea, pues leerá de la base de datos y rellenaremos esas vistas pues, con la información que recuperamos de la base de datos, con consultas o porque tenemos vistas materializadas. Poner una base de datos en CQRS es una solución que es perfectamente factible y además es una solución que va a permitir que la actualización de los datos que hay en el modelo de lectura, los datos que vamos a leer, estén actualizados de forma síncrona con las actualizaciones que se hacen en el modelo de escritura en los estados de las entidades. Y aquí me podéis decir, bueno, sí, vale, tengo enganchado todo con mi base de datos, pero yo vengo de una situación en la que tenía un problema de rendimiento en las lecturas. Pues poner una base de datos no me agiliza mucho las lecturas. Pues efectivamente no he ganado mucha agilidad en cómo recupero los datos, pero bueno, yo lo que quiero es que sepáis que esto se puede hacer. Entonces, bueno, pues demos un paso más y lo que vamos a hacer es dividir la tecnología y vamos a seguir escribiendo en nuestra base de datos y lo que vamos a hacer es que vamos a leer de otro sitio que ahora mismo no sé cuál va a ser, pero que lo que quiero es que que pueda leer con cierta agilidad. Pues antes que nada, lo que tenemos que saber es que cuando hagamos eso vamos a tener un problema inminente, que es que a nuestra aplicación van a estar llegando en el mismo tiempo operaciones de lectura y escritura. Y puede pasar que las actualizaciones de los estados, de los datos que hacen en el modelo de escritura, como resultado de la ejecución de los comandos, pues no esté disponible inmediatamente para leerlo. Va a existir un retardo en cómo se actualiza la información entre los dos modelos y eso va a repercutir directamente en lo que está viendo nuestro usuario. ¿Os acordáis cuando ponía el ejemplo de las vistas que estaban desactualizadas y como resultado de eso estaban sucediendo operaciones en la aplicación que generaban estados inválidos? Pues en tanto sea mayor ese retardo, el tiempo que transcurre entre que la consolidación del estado de mis entidades se actualiza en el modelo de lectura, pues tengo más probabilidad de que el usuario esté viendo cosas que no están actualizadas. Y además, si estoy atacando a dos tecnologías distintas, puede pasar que incluso en un momento dado una de las tecnologías esté indisponible y tenga que arrancarla de nuevo. Este no es otro concepto más que el de la consistencia eventual, que es el que más quebraderos nos va a dar. Bueno, pues nosotros pensando en que, bueno, teniendo esto claro y que no necesitábamos que en un momento dado nuestros listados estuvieran 100% actualizados y que podíamos sacrificar esa consistencia estricta para ganar agilidad en las lecturas, pues adaptamos esta solución. E hicimos que nuestro almacén de vistas fuera sobre un índice de Elasticsearch. Nosotros almacenamos vistas o proyecciones de las solicitudes de préstamo en un índice y cuando vamos a leer del índice lo hacemos con una librería que es elástica, que de manera programática pues nos da la opción de poder consultarlo pues haciendo queries filtradas o búsquedas facetadas, pues una serie de cosas, y además nos da la opción de modificar el índice, de actualizar el índice, de crear nuevas proyecciones, nuevas vistas, mandarlas a indizar, borrarlas, tirar el índice por completo, volverlo a crear.
y el contenido que está en el índice de peticiones, pues es un contenido que varía si tengo una vista que finalmente va a visualizar un usuario o que va a visualizarle un responsable en la biblioteca. Entonces, tenemos dos sistemas distintos. Tenemos, por un lado, nuestra persistencia de los agregados y de las entidades en una base de datos, y tenemos otro almacén, otra persistencia de vistas que funciona con datos no normalizados. Pues parece lógico que tiene que haber algo que sepa traducir del lenguaje de la información que está contenida en la base de datos a lo que queremos tener nosotros finalmente en las vistas. Y programamos pues un componente que es un proyector, un transformador, como lo queráis llamar, pues que es capaz de consultar a la base de datos y crear pues las vistas que sean necesarias. Pero ¿cómo desencadenamos ese mecanismo de transformar una información un tipo de información en otra? Pues con eventos, la ejecución de los comandos, esas operaciones, lo que acabarán haciendo es lanzar eventos de nuestro dominio, y habrá quien sepa escuchar esos eventos. Si tenemos una petición, una solicitud nueva, pues tiene que ser capaz de leer la entidad que tenemos almacenada en la base de datos y a partir de ahí crear dos vistas del modelo de lectura, pues una para el usuario y otra para el responsable de biblioteca, y mandarlo indizar al índice de Elasticsearch. Pues con esta estrategia de tener la persistencia del modelo de escritura y la persistencia del modelo de lectura separadas, y estos componentes que gestionan la sincronización de ambos modelos, pues nosotros ganamos mucha agilidad en nuestras lecturas, en cómo se cargaban esos listados, incluso los filtros que teníamos disponibles en esos listados, hacerlos mejor o hacer más filtros que nos demandaban nuestros usuarios, y con la tecnología anterior pues no podíamos hacer de una forma eficiente. En este punto debería quedar una idea importante, y es que yo me he referido a... Vale. Me he referido a dos persistencias, una del modelo de lectura y otra en el modelo de escritura. Bueno, eso no es así, o sea, la persistencia de mi aplicación va a ser única, o sea, una que va a ser mi base de datos. Mi base de datos es donde yo tengo el estado de mis objetos del modelo de negocio, donde viven mis datos, es lo que debería pues proteger, cuidar, mantener, pero el almacenamiento de las vistas pues es un almacén que en un momento dado pues podría contener información que no, aparte de que no esté actualizada, pues podría corromperse, podría caerse, podría pasar lo que sea, que yo podría recuperar ese almacén de la información que está persistida en mi base de datos. Este concepto en la literatura de CQRS lo llaman la fuente de verdad, y es que debería ser única y es pues donde van a estar pues realmente nuestros datos de nuestro negocio. Con este esquema, donde tengo separadas las lecturas de las escrituras, escribo en un sitio, leo de otro, pues si fuera una necesidad de nuestro negocio, pues podría escalar, podría replicar la información de lectura y incrementar la carga en cuanto a lectura se refiere, que es capaz de gestionar mi aplicación.
Y el mecanismo que actualiza un índice, pues podría actualizar muchas instancias de ese índice. Nosotros escogimos Elasticsearch pues porque era una solución que se adaptaba bien a nuestras necesidades, pero ahí podríamos poner, el almacén de vistas podría ser desde una caché hasta un fichero, hasta un Redis. Cualquiera de esas soluciones es más o menos eficiente o puede ser más o menos óptima, pero es una decisión que yo tengo que tomar particular para mi proyecto. Y ahora llega pues la parte más teórica de la charla, y es que nosotros no hemos implementado todavía esta estrategia, pero cuando se habla de CQRS, un concepto que aparece casi siempre es el de Event Sourcing. Event Sourcing se propone como una estrategia para gestionar la sincronización entre ambos modelos. La filosofía inherente que hay bajo Event Sourcing es que dejamos de persistir, de consolidar el estado actual de nuestras entidades, y lo que vamos a hacer es persistir los eventos que se han ido sucediendo sobre una entidad. Vamos a tener un historial ordenado de eventos que han ocurrido pues, sobre una solicitud de préstamo. En nuestro caso, pues nos olvidaríamos de hacer sentencias de ese tipo, donde lo único que guardamos es el estado actual. Y es una estrategia eficaz pues porque nos provee de una manera uniforme en que los datos van a fluir, las actualizaciones de los datos van a fluir entre ambos modelos. Y además porque nos provee de una información extra que puede ser interesante. Quizás en el ejemplo bibliotecario pues no se aprecia bien, pero si nosotros tenemos una aplicación que gestiona cuentas bancarias, creo que todos tenemos claro porque no se guarda solo el saldo actual de una cuenta. O si tenemos una tienda con un carrito de la compra en el que se añaden y eliminan productos, nos puede interesar no solo los productos que se han comprado, sino también los productos que se eliminan, o incluso en el orden que se han añadido al carrito. Esto puede ser una información que interese a negocio. ¿Algunas consideraciones sobre los eventos? Pues es que los eventos tendrían que ser inmutables y van a tener diferentes parámetros dependiendo del tipo de evento que son. Cuando se persiste un evento que se ha publicado, que ha sucedido, ya no se borran. O sea, lo que ha pasado ahí se queda y tampoco se modifican. Es más, si necesitásemos modificar el número de parámetros que tiene un evento porque añadimos otra propiedad que sea relevante, pues lo que cambiaríamos es la versión del evento. Esto desde el lado de las escrituras, y desde las lecturas pues lo que haríamos es pues recuperar esos eventos y transformarlos pues para acabar creando nuestras proyecciones. Sobre el esquema anterior, pues lo que cambia es el concepto de persistencia que tenemos. Ya no persistimos los agregados, las entidades, y lo que vamos a persistir son eventos. Independientemente de, conceptualmente no voy a meter ningún concepto más, pero sí recalcar que, bueno, independientemente de que si elegimos o no utilizar Event Sourcing, aplicar CQRS con las diferentes estrategias o aproximaciones que hemos visto, pues va a consistir en encontrar una solución de compromiso pues entre las necesidades que tenga yo en mi aplicación de mejorar el rendimiento o la escalabilidad, y las necesidades de consistencia. Pues si yo tengo una aplicación que necesita de una consistencia muy estricta y que los datos
estén 100% actualizados, CQRS no es nuestro patrón. Si finalmente nos decidimos por CQRS y lo vamos a aplicar sobre una aplicación legacy, pues la manera de hacerlo es de forma incremental, o sea, no intentar abordar todos los cambios de una. Nosotros, por ejemplo, empezamos por el modelo de lectura, que era lo que más nos corría prisa de resolver. Sin embargo, por ejemplo, nosotros no utilizamos la base de datos como fuente de nuestras lecturas, sino que pasamos directamente a funcionar con la tecnología de Elasticsearch. Si nuestra aplicación pues, está súper bien modelada con DDD y vamos a aplicar CQRS, un punto por el que empezar sería elegir el Bounded Context candidato a ser modelado con CQRS, porque no tiene por qué ser una solución para todos los Bounded Contexts. Y si aplicamos estas ideas que son de sentido común, nos vamos a beneficiar de las ventajas que tiene el patrón. Primero de todo, pues vamos a tener dos modelos con responsabilidades bien definidas y separadas. Y teniéndolo así modelado, lo que vamos a poder hacer es optimizar cada modelo y afinar el rendimiento de cada uno. Y nos va a ser más fácil escalar si tuviésemos que hacerlo. Los inconvenientes que no vamos a poder salvar, pues es que sin duda todo, el modelo tiene una complejidad, añade una complejidad adicional, que a programar todos estos pues nuevos objetos y la gestión de la sincronización, o sea, eso no lo vamos a poder evitar, para lo cual, pues oye, sería interesante estudiar si nuestra aplicación funciona bien con CRUD. Igual no tenemos que desplegar toda esta arquitectura. Y bueno, recalcar, bueno, pues eso, que la tarea de la gestión de la sincronización entre modelos es sin duda la que se debería llevar gran parte de nuestro esfuerzo, pues porque en aras de conseguir más rendimiento y más escalabilidad, pues podríamos perder consistencia y que eso sea crítico en nuestra aplicación. Por mi parte nada más, os dejo las referencias que he utilizado para preparar la charla y para el desarrollo de mi trabajo. Los tres primeros blogs son los de los gurús de CQRS, Udi Daham, Greg Jones y Martin Fowler. Esas dos charlas que son muy interesantes sobre CQRS, que además están en castellano. El libro Implementing Domain Driven Design y bueno, Antonio José García Lagar, que es mi compañero de trabajo y es el que abre el camino en nuestra empresa a la aplicación de todas estas mejoras. Y nada más, si tenéis preguntas y os las puedo contestar, pues estaré encantada de hacerlo. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna pregunta, es el momento. Buenas. Hola. Mi pregunta es sobre benchsourcing. Por lo que he entendido nunca se llega a guardar lo que es el modelo tal cual está, una foto de él exactamente, solo se guardan la ristra de eventos que luego se consolidan a la vista o en algún momento se llegan a guardar. Eso sería una cuestión híbrida de cómo montarlo. Pues mira, la verdad es que yo no lo he aplicado, ¿vale? Entonces, lo que he leído al respecto es que no, si eres estricto, no tienes por qué persistir los agregados, no tienes ese modelo de objetos, entidades, tablas, columnas y demás, sino que con los agregados, con los eventos, tú podrías recuperar el estado de una entidad sin problema. O sea, yo quizás si tuviese que programarlo,
igual utilizaba una solución donde sí, voy a ir guardando eventos, pero también voy a guardar las entidades. Sí, voy a tener mi persistencia de las entidades, la base de datos como la conocemos, con sus relaciones y demás. Pero vamos, sí, lo que dicen es solo guardar agregados. Y reconstruir cada vez que lo necesitas a partir de todo el listado de eventos. Sí, 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 porque para las vistas tú estás adaptando la información, pero del lado de las escrituras, bueno, sí, del lado de las escrituras tendrías que recuperar en algún momento. ¿Sí? No sé, yo sí optaría por una solución donde guardo entidades, sí. Vale, gracias. Buenas. Quería preguntarte, quería ver si se podía profundizar, si habéis tenido experiencias con que tienes las escrituras y las lecturas completamente separadas y al usuario le estás dando unas lecturas que pueden estar retrasadas con respecto a tu escritura. ¿Qué estrategia habéis seguido? Aparte, me imagino que minimizar el tiempo entre una y otra, para no darle al usuario datos que no sean reales una vez vayas a escribir y de repente, pues lo típico, vas a comprar algo, ha cambiado el precio y tu usuario se queja porque ha cambiado en el último segundo. Bueno, a ver, es que ya te digo, o sea, nosotros partimos de un modelo de negocio donde el que la consistencia no sea 100% estricta no es crítico. O sea, ahora mismo estamos aplicando la estrategia de recuperar las vistas desde el punto de vista de recuperar colecciones de objetos para mostrar en listados, no tanto a la hora de hacer operaciones. Tenemos modelado la parte del modelo de escritura, tenemos comandos, pero no para todas las operaciones posibles. Entonces, ya te digo, o sea, nosotros que en un momento dado pues no esté 100% actualizado un listado no es muy crítico. Entonces, o sea, en otro entorno no sabría decirte. El problema que hay cuando tú lanzas un comando, en realidad no tienes ninguna respuesta de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas desde la parte de vista si ha tenido éxito o no ha tenido éxito? O sea, tú le das, por ejemplo, reservar un libro, pero el usuario esperará a que le digan si lo ha reservado o no lo ha reservado. O sea, ¿cómo gestionáis esa parte? Pues mira, nosotros lo que hacemos es, bueno, en un momento dado, si se está haciendo una operación inválida, va a haber una comprobación que informe de que la lógica, que el invariante de negocio no se está cumpliendo, y eso lo que nos va a devolver la ejecución del comando va a ser una excepción que vamos a capturar y a informar al usuario de que ha habido un error. Con Event Sourcing se puede refinar un poquito más esta estrategia. O sea, se mantienen versiones de los eventos que sean, o sea, versiones de los eventos en los que se han podido aplicar con éxito sobre una entidad, y cuando lanzo un comando lo lanzo con ese evento. Si en un momento dado intento aplicar un comando sobre una entidad que ya no machea la versión, estoy diciendo que ha habido un error, que ha habido un problema de concurrencia. Nosotros, pues, una solución que ya te digo, no estamos aplicando, porque ahora podría ser informar al usuario de que la versión de la vista que está obteniendo no está actualizada, o sea, que sobre la que está operando no está actualizada, y bueno, pues que se ha producido un error. Gracias. Bueno, yo voy a preguntar un poco lo que todo el mundo está preguntando.
sobre el tema de lo de las respuestas. O sea, yo estoy intentando hacerme un esquema mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, el típico formulario de login. Tú metes tu usuario, tu password, y tú esperas una respuesta inmediata. Y igual que un formulario de login, pues puede ser una API REST, ¿no? Tú haces un post de una entidad y tú esperas que te devuelva un JSON con el UID de la entidad que metes. O sea, estás esperando una respuesta en ese mismo momento. O sea, si el comando no responde, tienes que lanzar una query después o algo así. Por ejemplo, el login. Es que no sé cómo podría implementarlo. Pero es que el login, o sea... Tú cuando haces una escritura, quiero decir, porque haces, por ejemplo, puedes actualizar la fecha del último login, actualizas la lista de los logins, de los intentos de login incorrectos, o sea, haces una serie de escrituras ahí y tienes que recibir una lectura de ok, el password estaba bien, te doy acceso. Tiene que ser en ese momento. A ver, yo es que la verdad que la autenticación que nosotros hacemos en la aplicación del usuario no definimos un comando para que sea, no tenemos un comando que sea autenticar. O sea, eso no sé, la verdad es que no tendría que pensarlo, no. O sea, entonces, bueno, o sea, extendiendo un poco el asunto, o sea, esto sería, o sea, solo podrías aplicarlo a problemas muy concretos, o sea, tienes que buscarte o sea, esto tiene que ser siempre combinado con atacar directamente el almacén de datos, o lo estoy entendiendo mal, porque hay un montón de procedimientos, quiero decir que no es tan raro que necesites coherencia o que necesites una respuesta. No, si no te estoy diciendo que, sí, claro que no es raro que necesites coherencia en la información. No se me ocurre Sí. hacer toda una aplicación entera con este patrón. Es que igual no, o sea, a ver, es que igual toda la aplicación no la puedes modelar con CQRS. O sea, no... O sea, no, es que ya te digo, por ejemplo, el ejemplo que pones de hacer el login, es que no veo ahí cómo eso es parte de un componente de seguridad que vaya contra la base de datos y vea que, bueno, pues que las credenciales son correctas, pero... No. Sí, pero bueno, también puede ser, por ejemplo, no sé, retirar dinero de una cuenta corriente, no tienes saldo, lo que sea, o sea, quiero decir, necesitas una respuesta en ese mismo momento. O sea, también o sea, no necesariamente el login parece como lo más evidente en el sentido de que todas las aplicaciones tienen un login. Pues la verdad no sé contestarte, o sea, la verdad es que tendría que pensarlo. Yo lo que os he querido trasladar es la experiencia que nosotros hemos tenido y restringido pues a unas áreas de la aplicación y cómo ahí pues hemos mejorado con mucho, pero no creo que sea CQRS el patrón para modelar todas las partes que tiene la aplicación. O sea, es porque va un poco. Vale, lo que quería decir es que creo que igual está habiendo una especie de malentendido porque no sé si puedes volver a poner el esquema, tendrían que meter esto, pero con perdón. Quiero decir que yo he entendido que en lo que está en el Query Manager, donde esto, ahí también hay lecturas. Lo que pasa es que esas lecturas, digamos, son más las lecturas de siempre, de toda la vida. Entonces, si una operación necesita hacer una comprobación de datos, yo he entendido que accede a la base de datos normal. Sí, normal, exactamente. Es un poco lo que no estamos entendiendo, que luego hay una serie de esto que lo que hace es separar lo que solo cuando los datos, los comandos cuando solo queremos información, y entiendo que cuando tú tienes que hacer una actualización de la base de datos que requieran de esa información, pues haces una lectura normal. Entonces tú ahí no estás dependiendo de tus vistas, que igual no son consistentes o no están actualizadas, sino que estás haciendo una lectura más tradicional. No sé si va por ahí esto o puede ser un poco por ahí. Claro, o sea, una de las cosas que decían en la lógica que ejecuta comandos es que no es que no se lea, es que, o sea, no es que no se lea de la persistencia, lo que no se lee es del modelo de lectura que tiene las vistas, y las vistas son las que pueden no estar actualizadas, pero si yo necesito recuperar pues una
entidad para bueno, pues consultar el estado de esa entidad y en función de eso pues validar algo, lo puedo hacer y yo de hecho lo hago a través del repositorio. En ese caso consultaría mi repositorio y sacaría pues mi entidad concreta, no una vista de la entidad a través del modelo de lectura. Pero el usuario, pero es que el usuario no está accediendo. Bueno, no sé, vale. O sea, el usuario cuando hace la petición, no sé si, o sea, supongo que habrá distinto, no lo sé, ya digo que no sé, pero si hace una aplicación de actualización, supongo que eso lanza un evento que actualiza esa parte de Elasticsearch en este caso, sí. esa parte de que, o sea, si es una actualización que es importante, supongo que se pueden adoptar distintas estrategias, ¿no? En plan de, ¿qué datos yo necesito que siempre estén en las vistas tal? ¿O cuáles son menos importantes? En plan, pues yo qué sé, pues si yo tengo algo que en el Elasticsearch me hace un listado de las no sé qué de los últimos meses, pues igual si es de algún mes me da igual no tenerlo actualizado. Si es algo que tiene que ser urgente porque porque es algo que me pueden pedir ahora, pues igual en cuanto se hace una actualización de eso mediante un comando, yo actualizo la vista. Y entonces ya la siguiente petición que haga el gestor este de comandos, sí que lo tengo actualizado. No sé si puedo ir por ahí o no. Bueno, yo sí, a ver, el caso que has puesto de ejemplo, yo lo voy a pensar, le voy a dar una vuelta a eso. Pero vamos, lo que dice Aritz es correcto. O sea, la parte que ataque información crítica en ningún caso debería estar modelada con CQRS. Hola. Bueno, primero gracias por la charla y preguntarte si este sistema que habéis montado, si lo habéis comparado, si tenéis números del rendimiento que habéis sacado en beneficios respecto a lo que teníais antes o incluso a un sistema intermedio en el que tienes un nivel de caché, un Elasticsearch o cualquier otra cosa que te cachea, porque no necesitáis que los datos sean 100% verificados en ese momento, la base de datos real. O sea, si habéis hecho alguna comparativa o tenéis alguna métrica. No hemos aplicado métricas formales, hemos hecho una prueba con, pues en nuestro caso con el cliente que tiene mayor volumen, que nos cuesta más gestionar su información y hemos visto que si estábamos mostrando un listado que tardaba en cargarse desde la base de datos del orden de, no sé, un minuto, me acuerdo, creo que era, pasar a segundos. Pero vamos, como métrica formal no lo hemos aplicado para hacer un estudio. O sea, sí que el tiempo que, o sea, el tiempo que habíamos ganado era experiencia, o sea, una mejor experiencia del usuario. Sí, bueno, si tienes un listado de un minuto es obvio cuando Sí, cambias. sí, no claro. tiene... O sea... Pero, y bueno, la pregunta que he hecho entre media, entre líneas, es si no habéis probado, habéis pensado, antes de montar todo esto de CQRS, que es un poco más complejo, si un nivel de caché intermedio típico de toda la vida que se están haciendo de siempre. De ese listado de un minuto, antes de que se pida o cuando se pida la primera vez, guardarlo en un sitio de caché, ya sea en Elasticsearch o donde quieras, para consultarlo posteriormente e invalidarlo cuando se modifique o no. Ya, pero es que da como miedito utilizar una caché y decidir cuándo tengo que invalidarla. Nosotros no optamos por esa solución intermedia que dices. Vale, gracias. Yo quería contar una cosa. No está reñido que se puedan lanzar excepciones, ¿no? No, claro, se pueden lanzar. Por lo tanto, si hay sí. algún error, siempre que sea asíncrono, que no lo metas a un bus asíncrono, se produce un error, se lanza una excepción y se acabó, se atrapa, le das la respuesta al usuario de que se ha producido un error, ¿no? Sí, el problema es con lo asíncrono. Ese es también lo que me queda a mí un poco en duda. Pero bueno, ya le paso a un compañero. Hola. Hola. ¿Valorasteis antes de meter esta complejidad soluciones intermedias como utilizar, por ejemplo, base de datos solo lectura? Un maestro esclavo, por ejemplo, solo lectura. No. Directamente atacamos Bueno, ya te digo, hicimos esa prueba de concepto con un cliente que tiene un volumen grande de información que mostrar en el sistema, comparar qué rendimiento obteníamos entre atacarlo con el modelo tradicional y con el nuevo modelo.
Y otra pregunta sobre el componente que hace la sincronización de las vistas. ¿Tenéis algún mecanismo para confirmar que están sincronizadas o un mecanismo de emergencia para apretar el botón y lanzar una sincronización? Sí, manual? claro. Luego tenemos, para mantener el índice y si en un momento dado tenemos información que no está actualizada, pues podemos gestionar ese índice, podemos reindizar las proyecciones, podemos tirar el índice, volverlo a cargar. O sea, ahí nos hemos programado pues un componente de gestión del propio índice, o sea, orientado a nuestro modelo. O sea, que eso no se hace, o sea, por una parte lo desencadenan los eventos, pero si fuera necesario bajo demanda, nosotros también lo podríamos gestionar. Gracias. ¿Ese componente de gestión estaría en el modelo de lectura o en el de escritura? ¿O está ahí independiente totalmente? No, no es independiente. Eso no son comandos, no son operaciones que se hagan sobre el modelo de negocio, son comandos que gestionan pues persistencia de las vistas, pero en ningún caso eso forma parte del modelo de negocio. De hecho, ya te digo, es que esa parte sería totalmente reemplazable. Ahí podríamos tener cualquier otra cosa que no fuera un índice. Entonces, el componente que lo gestiona no va como parte del modelo de negocio, ni de dominio, ni de nada. Hola. ¿Habéis usado Broadway o algún otro framework pero lo habéis valorado? No, la verdad es que no. Que hay paquetes de Symfony que ya le instalas el bundle y ya tienes todo el command bus, todo el event sources log, el store, todo. No sé. Bueno, nosotros, lo comenté en la otra charla, o sea, nosotros que tenemos una solución muy particular, o sea, una situación un poco particular en la que estamos, bueno, en particular no es que sea excepcional, en muchos sitios se mantienen aplicaciones legacy con aplicaciones en desarrollo. Entonces vamos migrando funcionalidad muy poquito a poco y un poco, o sea, no optamos por una solución de eso. Tenemos nuestro framework de Symfony como framework y nuestras librerías que vamos reprogramando, pues ajustándonos a DDD, por ejemplo, y ya te digo, muy poquito a poco. Yo con respecto a lo de utilizar base de datos de solo lectura y tal, que se nos ha dado el caso también, en el pasado, no es una bala de plata porque tú puedes ponerte a liar servidores de escritura, o sea, uno de escritura o dos master, lo que sea, y poner lectura. Pero al final alguien tiene que hacer las queries, tiene que haber un query planner que se va a comer los servidores de lectura y las escrituras las tienen que hacer los servidores de lectura también. También tienes una cola que tiene que ser síncrona o asíncrona, así que no es una bala de plata decir, pues meto servidores, es pruébalo. Si te funciona bien, pero no es algo maravilloso. De hecho, muchas veces al final tienes que descabezar las lecturas y utilizar otra solución distinta como Elastic o lo que sea, desacoplada de tu persistencia, que es donde están tus datos y quieres que vivan para siempre y que sea ágil, además. Tres preguntitas más, ¿vale? Que igual nos echan, luego sigue eso tomando algo, ¿vale? Pregunta rápida. Nivel de estrés antes, durante y después. Del 1 al 10. Bueno, no sé, no sabría ahora cuantificarlo, la verdad. No sé, antes, pues un 6, durante 9 y después un 3. ¿Y después? Un 3. Bueno, gracias. Nada. Estos últimos por allí. Bate un baño atrás y luego tú, ¿vale? Que había levantado la mano. Hola. Bueno, respondiéndole al amigo ya, si usa Symfony, el FOSS Elastic Bundle trae ya todos los eventos para hacer la intersección automatizada del Elasticsearch. Bueno, ahí tendrías que crear todos los mappings y como dice, pues tú puedes regenerar el índice
según vayas agregando campos. Si eso lo mezclas con REST Bundle, pues también puedes crear vistas para crear los endpoints y que te regresen ya las vistas transformadas. ¿Okay? Es una especie de transformer allí, según tengas usuarios o sea administrador, según el tipo de usuario también puedes hacerlo. Gracias por la charla. Quería hacer una pregunta en el tema de recuperar el estado de un modelo en cualquier punto gracias a los eventos que vas acumulando. ¿Eso hasta qué nivel es escalable si tienes mucho tráfico en un modelo? Es decir, si tienes un libro que lo están cogiendo, recogiendo, dejando y tienes muchos eventos que cambian su estado, ¿hasta qué punto eso es bueno para el rendimiento de la aplicación? Bueno, es que, lo primero de todo lo que comentaba antes, nosotros no hemos aplicado la estrategia de event sourcing y de hecho en algún momento pensándolo sin formalizarlo, ¿vale? Sin estudiarlo, pensamos que quizás para nuestro modelo de negocio era, a lo mejor nos venía un poco grande, era más matar moscas a cañonazos. Pero lo que comentaba en la charla, o sea, nuestro sistema, nuestro modelo de negocio se puede entender sin ese, o sea, evidentemente eventos se suceden, nosotros tenemos pues un log de lo que va ocurriendo en la aplicación y guardamos historial de lo que va pasando sobre las entidades, pero no la utilizamos ese historial para consolidar el estado de las entidades precisamente por eso, porque igual nos sobrecarga más que lo que nos favorece. Ya te digo, como no hemos abordado todavía ese tema, Eso lo para que he otra planteado... charla, ¿no? ¿Eh? Eso para otra charla, ¿no? Eso es para la siguiente, sí. Pues ya te digo, no te lo puedo... Es la parte más teórica de la charla. Vale, hacemos la última pregunta, ¿vale? Bueno, yo quería señalar una cosa. Creo que Greg Young es el que más se le atribuye este modelo y él es un DBA. ¿Hay algún DBA en la sala? Por si digo algo y luego me mata. Vale, Greg Young, como es buen DBA, lo que quiere es que los modelos de escritura sean consecutivos, no haya actualizaciones, todo sea muy monótono. Y los modelos de lectura igual. Por eso yo creo que los quiere separar. Y yo creo que parte de este modelo hay que entenderlo desde ese ojo de DBA. Y puede tener problemas por ese ojo. Puede ser. Luego, si me permites, antes de lanzar yo mi pregunta, voy a responder a dos, a la tuya y la tuya, que preguntabais. Lo que vosotros llamáis son snapshots, ¿vale? Greg Young contempla que si hay un montón de eventos, se puede hacer una agrupación de esos eventos y obtener un snapshot a una fecha indicada. No te indica que ese sea el último, sino que a partir de ahí puedes volver a seguir aplicando eventos. El resto de las cosas, pues más o menos los controladores pueden leer y escribir. Yo no veo ningún problema porque pueden hacer esas cosas. Son los servicios los que tendrían que ser únicos, pero bueno. Y la pregunta del millón es si esto es separar escrituras y lecturas, pero para el control de invariantes necesitamos leer y eso es una pregunta muy... Entonces, ¿estás leyendo antes de escribir? A ver, es que, o sea, yo como entiendo las lecturas es totalmente distinto. O sea, el concepto de leer en el modelo de escritura, al final lo que estás queriendo es, en un momento dado, recuperar una entidad. Y el modelo de lectura se plantea orientado a tener información no normalizada que me sea rápido de leer. O sea, lo que va a haber en una vista o una proyección finalmente va a estar en una página web, o sea, en la pantalla de una página web. No, dentro de una proyección no voy a tener objetos anidados, no voy a tener, ahí puedo ser todo lo flexible que quiero porque quiero leer rápido. Pero yo no entiendo que estás leyendo como el mismo tipo de lectura en un sitio y en otro. O sea, efectivamente podrías, con el modelo tradicional, recuperar la información de un agregado, de una entidad, que también estamos trabajando con DDD y ahora es como agregado por todas partes. Pero nuestra experiencia es que luego teníamos que coger esa colección de agregados
Y como yo necesito a diferentes tipos de usuario enseñarle cosas distintas, tengo que hacer joins o sea, sacar no sé, pues todas las relaciones a través de la colección de objetos, a través pues del repositorio, y eso no será más costoso. O sea, la experiencia, o sea, la práctica nos enseñó que era más costoso que tener la información almacenada con una estructura muy flexible. O sea, a lo mejor pues se corresponde a alguna de las propiedades que tenemos con los atributos de una entidad, pero ahí podemos ser creativos. Es como si yo, ¿para qué voy a tener que estar, si quiero a un responsable de la aplicación, tengo que enseñarle un montón de datos del usuario que ha hecho la solicitud, tal, no sé qué? Porque me voy a estar lanzando consultas con joins y demás, si puedo tener, ¿sabes?, desde que se crea la petición, toda esa información ya guardada en un sitio, plana, que luego cuando la voy a leer de una manera más rápida, que si tengo que andar transformándola. ¿Llegasteis a considerar vistas materializadas en caso de que vuestra base de datos soportase esa funcionalidad? Es que, o sea, nosotros queríamos algo más potente sobre las búsquedas, o sea, más que una vista materializada. O sea, tenemos vistas materializadas en la base de datos para otras cosas, o sea, pero la opción de buscar, o sea, necesitábamos algo un poco más potente. Vamos a darle un aplauso, que yo creo que se lo ganó la ronda de preguntas. Y ya para terminar, ¿vale? Vamos a ver, nada, sortear un par de... Vamos a sortear un par, ¿qué coño? Un par de licencias, ¿vale? No tiene que ser estrictamente PHP Storm, puede ser cualquier producto de IntelliJ. De JetBrains, perdón. Nunca me acuerdo de esto. Creo que es... Sí, así muy bien. TweetDraw y creo que por ahí sale la primera o por ahí. Sí, tendríamos que hacer alguna aplicación un poco, ¿no? Pero... que lo haga otro. A ver, ¿cómo era esto? Por aquí hacemos que el que haya puesto 10 le dé igual porque le cuente como 1. ¿Y cómo era? CQRS Math. CQRS. Sí, bueno, no lo sé. Yo sé que lo tuiteé, pero no me acordaba. Vale, venga, vamos a darle. ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? ¿Eh? Le voy a dar otra vez, pero... Voy a darle otra vez, venga. Vale, Rodrigo. Vale, vamos a sortear otra, ¿vale? Luego ya me pasáis el contacto o lo que sea, ¿vale? Os ponéis con la cuenta de PHPMath y os mandamos un mensaje directo o lo que sea. Y Rodrigo. Vale. ¿En serio? Pues ya está. Ya luego os paso las licencias, ¿vale? Y nada, que ya nos vemos abajo, ¿vale? A la derecha, si queréis tomar unas cervezas, preguntarle algo más que no... ¿Algo más? Sí. Ah, por cierto, trajo Dori unos stickers, unas pegatinas de los elefantes estos de colores de la diversidad de PHP. Si queréis coger algunos, aquí los va a posar, ¿vale? Por si queréis alguno. Una pregunta está... me ha molido. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? Muy bien, me ha gustado hoy. Sí, te ha gustado. Me alegro mucho.